Vamos a buscar un ejercicio en donde las probabilidades posteriores ya están dadas. A ver, el 2 creo que no es. A ver, se me abrió del otro lado el Excel. Bueno, este 2 no es. Este era el que tenía un errorcito acá en la fórmula. En vez de decir más decía menos. Que lo envié por el Telegram corregido. 3. El 3 tampoco es. 4. El 4. El 4 es uno donde nos dan directamente las posteriores. Bien, bueno, entonces este es un caso para que practiquemos cuando nos dan las probabilidades posteriores directamente y no nos dan las condicionales para que calculemos las posteriores. ¿Mm? No sé si recuerdan la diferencia. Las condicionales, que le llamamos así, son las que primero nos dicen cuando ocurre el estado de la naturaleza, se fija qué había dicho la prueba o la encuesta o el estudio, y las posteriores son al revés. Cuando la prueba, desde el punto de vista, cuando la prueba ya dijo un resultado, se fija cuántas veces se dio ese resultado o no se dio. Entonces ya son las posteriores al resultado de la prueba. Bien. Entonces, acá hay un ejercicio que dice, veamos el enunciado, es el 4. El presidente de una compañía está pensando abrir una sucursal para la venta de un determinado producto. Puede abrir una sucursal pequeña, una grande o ninguna. Dado que el arrendamiento del local donde piensa abrir la sucursal será por un periodo de 5 años, el mismo quiere estar seguro de tomar la decisión correcta. La compañía está planteando contratar un servicio de investigación para determinar si existe mercado para este producto. Del estudio realizado se obtiene que el resultado pudiera ser favorable o desfavorable. Bien, hasta acá nos dijeron que hay 3 opciones de decisión: si alquilar una sucursal pequeña, una grande o ninguna, y que podemos hacer un estudio donde el resultado nos va a decir si el mercado va a ser favorable o desfavorable. Entonces tenemos 3 alternativas de decisión, 2 estados de naturaleza. Bien, la compañía construye una sucursal grande. Si la compañía construye la sucursal grande, ganará 60.000 si el mercado es favorable. ¿Mm? Pero perderá 40.000 si el mercado es desfavorable. La sucursal pequeña reportará 30.000 de beneficio con un mercado favorable y una pérdida de 10.000 con un mercado desfavorable. Bien, entonces ahí nos da las compensaciones que vamos a tener en función de las combinaciones de las decisiones y los posibles estados de naturaleza. Actualmente la compañía cree que un 50% que en un 50% de los casos el mercado será favorable. Bien, entonces eso que cree la empresa en teoría se basa en experiencias anteriores que vieron que el 50% de las veces el mercado terminaba siendo favorable. Sí, los periodos de mercado eran el 50% favorable y el 50% desfavorable. Por el estudio de mercado se le cobra a la compañía 5.000. Bueno, el costo de la prueba. El mismo ha estimado que existe una probabilidad del 60% de que el mercado sea favorable. Bien, entonces esta oración es la que hay que interpretar. Luego,
además de una probabilidad del 90% de que el mercado sea favorable si el estudio dice que lo será. Bien. Y después dice, sin embargo, existe una probabilidad del 12% de que el mercado sea favorable, aunque el estudio indique un mercado desfavorable. Bien. Bueno, vamos por partes, que iba diciendo. El costo de la prueba es 5.000 y acá dice, el mismo ha estimado que existe una probabilidad del 60% de que el mercado sea favorable. O sea, eh, históricamente la prueba ha dicho que el mercado es favorable en el 60% de los casos. Esto es lo que se tendría que interpretar. Que el resultado de esa prueba tiene una probabilidad del 60% de decir que el mercado es favorable, va a ser favorable. ¿Por qué? Por las estadísticas anteriores, o sea, de 100 predicciones que hizo el estudio, 60 dijo que iba a ser favorable. Entonces, la probabilidad de que diga que es favorable actualmente es del 60%. Eso es lo que dice acá. Después tira. Además, hay una probabilidad del 90% de que el mercado sea favorable si el estudio dice que lo será. Ok. Entonces, acá dice que si el estudio dijo que iba a ser favorable, hay una probabilidad del 90% de que el mercado sea favorable. Entonces, primero se dice lo que dice el estudio y después sucede el estado de la naturaleza. Entonces, esta es la probabilidad posterior. Y sin embargo, existe una probabilidad del 12% de que el mercado sea favorable, aunque el estudio indique un mercado desfavorable. Entonces, acá también, aunque el estudio diga primero un mercado desfavorable, se equivocó el 12% de las veces, porque después el estado de la naturaleza fue favorable. Bien. Dice, amplíese el árbol de decisión del punto A para ayudar a la compañía a decir qué hacer. No sé por qué dice del punto. El árbol de decisión del punto. Se pide, plantee el problema, construya la matriz de pagos, desarrollar un árbol de decisión para la compañía y la compañía ha realizado algunos análisis sobre la compañía ha realizado algunos análisis de su decisión sobre la sucursal. ¿Y dónde están esos? Bien, después vamos a buscar en el, ¿cómo se llama? En el compilado de ejercicios a ver si falta algo ahí. Bueno, vamos a estructurar el problema. La matriz de compensaciones. Bueno, por un lado escribimos las opciones que tenemos de decisión, pequeña, grande, ninguna. Estados de naturaleza que pueden ocurrir, bueno, favorable, desfavorable. Si era pequeña y era favorable, era 30.000 la compensación que obteníamos. Si era desfavorable, era 10.000 lo que perdíamos acá. Ahora, si era grande, teníamos una compensación de 60.000 si era favorable, pero 40.000 si es desfavorable. Bien, entonces 40.000 y 60.000. Y si no hacemos nada, bueno, no íbamos a ganar ni perder nada en este caso. A priori se sabía que el mercado es favorable el 50% de los casos, entonces 50% favorable y el resto 50% desfavorable. Bien, con esto hacemos los valores esperados, que si los enumeramos podemos decir que este es el 1, el 2 y el 3. Entonces hacemos valor esperado de esta línea, da 10.000, el valor esperado de esta otra, que debe ser 30 menos 20, da 10.000 también, y de esta línea que es 0. Luego, el mejor resultado de los valores esperados, bueno, el más grande, en este caso
cualquiera de los 10.000 da lo mismo. Acá podríamos desempatar con algún otro criterio extra, ¿no? Este es el valor esperado. Sí, la desviación estándar le podríamos agregar. Ok, esto si lo empezamos a representar en el árbol, empezamos a construir el árbol. Sabemos que vamos a tomar la decisión de agregar información o no. Entonces vamos por el lado, arrancamos por no agregar información. Toma de decisión, tenemos 3 puntos. Y estados de naturaleza salen 2. Favorable, desfavorable, ¿no? Entonces sacamos todos los estados de naturaleza, las posibles compensaciones y hacemos los valores esperados, que nos dan 10.000, 10.000 y 0. Bueno, mejor resultado, 10.000 en cualquiera de los dos casos, alternativa 1 y 2. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a la información extra. Bien, ¿cuánto nos cuesta la información extra? 5.000. Listo, lo registramos ese dato. Y ahora vamos a ver a asignar las probabilidades al cuadrito este que combina las predicciones de la prueba, del estudio y la ocurrencia real. En este caso nos dice que cuando se dice favorable, el mercado sale favorable el 90% de las veces. Es lo que dice acá. Que hay una probabilidad del 90% de que el mercado sea favorable si el estudio dice que lo será. Entonces, el estudio dice favorable, en 90% de los casos es favorable. Entonces, ¿qué pasa con el resto? El 10% de los casos es desfavorable. Entonces, la sumatoria del 100% es en este sentido. Porque son posteriores, no son las condicionales. Bueno, si dice desfavorable, acá dice que hay una probabilidad del 12% de que el mercado sea favorable, aunque la encuesta diga desfavorable. Entonces, aunque diga desfavorable, el 12% de las veces es favorable. Entonces, es 88% de las veces es precisamente desfavorable. Ok, en esta dirección suma el 100%. Si recuerdan, cuando eran las condicionales, suman 100% en este sentido. Bueno, como estas son las condicionales posteriores, en este orden, así, de la prueba acá y la ocurrencia acá, el 100% se suma en este sentido. Bueno, este es el punto crítico donde se pueden confundir. Listo. Ahora seguiría el tema de calcular las probabilidades posteriores, que ya las tenemos. Entonces, no haría falta. Para cuando diga favorable, en el cuadro este, tendríamos ya estas posteriores. Dice favorable y ocurre favorable, 90%. Entonces, dice favorable y el estado es favorable, 90%. Bueno, entonces el dato que va acá. Dice desfavorable, dice favorable y es desfavorable 10%. Entonces, ok, 10% acá. Dice y es. Ahora, dice desfavorable y es favorable. Dice desfavorable, es favorable 12%. Acá. Y dice desfavorable y es desfavorable 88%. Acá. Bien. Ahora, ¿qué pasaba? Teníamos que tener las probabilidades conjuntas totales de cuando dice desfavorable o dice desfavorable. Ok. Esta información es la que nos dice acá al principio de que hay una probabilidad de que el estudio diga favorable del 60%. Que el mismo estimó que existe una probabilidad del 60% de que el mercado sea favorable, porque eso dice la estadística de todos los estudios que hubo antes. Bien, entonces esa sería la probabilidad conjunta total de que diga favorable.
como ya sabemos el resto, 40% es la probabilidad de que diga desfavorable. Bien, construyamos el árbol entonces de la etapa del agregado de información. Bueno, entonces venimos por el lado de sí, agregar información. Y bueno, cuando agregamos la información nos va a dar dos resultados. Va a decir es favorable o va a decir es desfavorable. Bueno, acá donde estamos las probabilidades para terminar el último valor esperado. Entonces, va a decir favorable el 60% de las veces, según la estadística que tenemos. Por consecuencia, desfavorable el 40%. Ahora, vamos a construir el árbol de la rama cuando dice favorable. Entonces tenemos la toma de decisión, las tres alternativas, los dos estados de naturaleza para cada alternativa, las compensaciones que vamos a obtener y ahora tenemos que colocar las probabilidades. Entonces, cuando dice favorable y el estado es favorable, entonces 90%, que es lo que definimos acá. Dice favorable, es favorable, 90%. Entonces el otro es el 10%. Bien, entonces ya tenemos 90-10, 90-10. Listo, con eso tenemos para calcular los valores esperados. Primer valor esperado de la alternativa 1, que sería pequeña la alternativa 1. Bueno, 26.000. Alternativa 2, la grande, 50.000. Y alternativa 3, 0. Bueno, entonces cuando diga favorable, nuestra mejor alternativa va a ser la sucursal grande porque esperamos un valor esperado de 50.000. Bien, llegamos ahí. Ahora cuando diga desfavorable, vamos a la otra. Tenemos las tres decisiones posibles, las compensaciones, los dos estados. Y ahora vamos. Dice desfavorable y es favorable. Entonces, en este cuadrito, dice desfavorable y es favorable es 12%. Entonces, 12% acá, 88 acá. 288, 288. Listo. Ahora hacemos el valor esperado. Para este punto nos da menos 5.200. Para este otro punto nos da menos 28.000. Y acá 0. Bueno, de los tres valores esperados, el mejor sería perder 0. O, bueno, sí, perder 0. Bien. Y ahora tenemos que llegar a la última etapa, que es el último valor esperado. Y bueno, necesitamos las probabilidades conjuntas totales, si no, no podemos hacer el último valor esperado. 50.000 por el 60% y 0 por el 40%. Así que ahí está. Da 30.000 el valor esperado. Y esto es en bruto, porque todavía no restamos el costo de la prueba. Bueno, la prueba se daría 5.000. Si la restamos, nos queda 25.000. Lo comparamos con el resultado sin información agregada. Y bueno, tenemos un 10.000 versus 25. Bueno, el mejor resultado en este caso es 25.000. Así que tenemos la decisión de que es conveniente hacer la prueba y que cuando diga favorable, nuestra mejor decisión es sucursal grande. Y cuando diga desfavorable, nuestra mejor decisión es no hacer nada. Entonces, bueno, esa es la conclusión que tienen que redactar, ¿no? Cuando terminan de hacer el ejercicio. Esa es la interpretación final del análisis. Lo que nos queda para calcular es el valor de la información perfecta y de la no perfecta. Profe, Sí.
Una pregunta de algo que no entendí al principio del problema. ¿En qué parte del enunciado nosotros entendemos que no hace falta calcular las probabilidades a priori, la condicional y la conjunta? Em, no, perdón, repetime que justo leí un mensaje y me confundí. No, ¿en qué parte del enunciado nosotros tenemos que entender que no hace falta calcular las probabilidades a priori, condicional y conjunta? Que ya son esos los valores. Bueno, cuando empieza a hablar sobre la encuesta, sobre el estudio, sobre la prueba, bueno, hay que prestar atención. Eh, Acá nos damos cuenta en esta frase, en esta oración, que la probabilidad condicional que nos está dando es la probabilidad condicional posterior. ¿Y por qué es posterior? Porque es la probabilidad que ocurre después de que la prueba dijo su resultado. Entonces, acá dice, además hay una probabilidad del 90% de que el mercado sea favorable si el estudio dice que lo será. Entonces, está diciendo que si el estudio dice que será favorable, hay una probabilidad del 90% de que el mercado sea favorable. La oración está escrito en el orden al revés, pero el significado es ese, digamos. Que cuando si el estudio dice que va a ser favorable, la probabilidad de que sea favorable es del 90%. Entonces, posterior a la prueba, la probabilidad. Entonces, ya ahí vas viendo que es la posterior. Y cuando te dan la posterior, esta otra también, te fijas que la posterior, porque por ahí te pueden dar una posterior y una condicional, ¿no? Y te complican las cosas. Ahí habría que ver si te dan una posterior y una condicional, ¿qué hacemos? Si esta fuera posterior y esta fuera condicional, bueno, te complicarían las cosas porque tendrías estos dos y sí tendrías que calcular esta, que serían las condicionales que te dieron acá. Y bueno, creo que sí se podrían calcular. Si te dan una y después te dan la otra. Entonces, un cuadrito se calcula, el otro no. Bueno, en este caso las dos son posteriores, porque es para practicar posteriores. Y cuando te dan posteriores, a su vez, tiene que haber un dato, un tercer dato, sí o sí, que es la conjunta total, que es la probabilidad de que la prueba diga un resultado. Porque no la puedes deducir a esta conjunta total con que ten solamente las posteriores. ¿eh? Porque sí, tendríamos las priori, que es 50 y 50, pero con eso no hacemos nada. ¿Cómo haces para determinar que esto es el 60%? Si no tenés las condicionales, no tenés las conjuntas, eh, no puedes deducir que tenés el 60%. Entonces, tiene que ser dato. ¿Mm? Claro, claro. Entiendo, profe. Gracias. Así que te tienen que dar estas probabilidades y estas probabilidades para que vos hagas todo el árbol del lado de la prueba. Bien, esa es la parte crítica. Entender si la probabilidad está antes o después de la prueba. Si está después de la prueba es posterior. Bien, em, ¿cuál sería entonces los valores de la información perfecta y la no perfecta? Vamos por la no perfecta. Bueno, la no perfecta sería el diferencia de resultados sin haber pagado la prueba. Entonces sería el valor final bruto del lado de la información, del agregado de información, versus el otro lado. Entonces son los 30.000 menos 10.000. Acá es que va a dar los 20.000. Entonces estamos comparando ese 10.000 con este valor bruto, que es el valor 0,7. Bien, entonces hay una diferencia de 10.000 para pagar la prueba. Bueno, sale 5.000, así que hay que pagar la prueba y obtenemos ganancia. Y después, ¿cuánto ganaría si esta información fuera perfecta? Bueno, ganaríamos siempre buscando el mejor de los resultados. Entonces tendríamos 50, cuando el mercado es favorable vamos a ganar 100, vamos a ganar 60.000 y cuando diga desfavorable vamos a perder 0.
Entonces 60 por 50% y 0 por 50 da un esperado, ahí la sumatoria, de 30.000. Bueno, entonces comparamos ese valor acá. Este valor con respecto de lo que ganaremos sin nada y tenemos un margen de 20.000 si existiera la información perfecta. Bien, nada más que eso. Bien. Entonces este es un caso, el ejercicio 4, que nos dan posteriores en vez de las condicionales. Bueno, a ver, ¿qué vimos respecto del de costo? Sí lo vimos al de costo. Yo acá el de costo lo modifiqué para que dé unos resultados más coherentes para el análisis, así que se los voy a pasar. Pero sí habíamos visto el caso de costo donde solamente se invierten por ahí algunas formulitas para calcular el valor con información perfecta, el mejor resultado y bueno, y las ganancias, en realidad los valores en realidad. Y el mejor resultado, el valor final neto, que se incorporaba más gasto en vez de reducirse el beneficio, ¿no? Esos puntos eran los que les había resaltado. Bien, entonces les puedo compartir estos ejercicios para que les queden de referencia. Les puedo pasar los otros si tienen dudas. Y ahora la pregunta es si seguimos por teoría de juegos o tienen ganas de hacer otro ejercicio de Bayes. Mientras tanto, podemos hacer una pausa antes de empezar el otro ejercicio. ¿Qué opinan ustedes? Hacemos una pausa y cambiamos de tema. O vemos algún otro ejercicio. Bien, porque ya me parece que seguir repitiendo los mismos pasos, ya entendieron, creo. Bueno, bien, listo. Entonces estamos arrancando con teoría de juegos. Dejar el chat ahí. Y bueno, nosotros en el práctico no tenemos que, yo no tengo que darles mucho del teórico, pero como no lo han visto nada antes, eh, les comento un poquito y pasamos a hacer ejercicios, como para que no estén haciendo sin saber. Teoría de juegos es parte de la teoría de las decisiones y vendría a ser el universo hostil, ¿no? Donde hay juegos en general competitivos. Eh, Existen también otros juegos que son no competitivos, donde todos juegan para maximizar los beneficios de todos, pero hay juegos donde son competitivos, donde lo que gana uno es lo que pierde el otro. Eso se llaman juegos de suma cero, porque si yo gano uno es porque hice perder uno a vos, digamos. No sé, vendría a ser como el casino. Cuando vos vas a jugar al casino, tu plata la perdes vos o la pierde el casino. Eso sería el caso de suma cero. Bien. Se pueden resolver con programación lineal, que es como me gusta enseñarlo a mí porque es lo más práctico, y se pueden resolver con método gráfico, pero solamente donde hay dos variables de decisión. Cuando hay más de dos variables, ya ahí es probable que no puedas resolverlo con método gráfico. Esta teoría fue
al final perfeccionada y terminada por John Nash, que él es el de la película Una mente brillante, digamos. Hice una película sobre John Nash. Hay un video de Adrián Paenza que está muy bueno sobre teoría de los juegos, que se llama así, Grandes temas de la matemática, capítulo 6, teoría de los juegos. Súper entretenido, explica toda la historia de teoría de los juegos. Se lo recomiendo, es cortito también. Lo dice acá 24 minutos. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre universo hostil y universo aleatorio? Bueno, que nuestros estados de la naturaleza dependían de el azar, ¿no? Y tenían una probabilidad. En cambio, nuestros estados de la naturaleza dependen de un jugador eh, oponente o varios jugadores oponentes que quieren maximizar sus beneficios o reducir sus pérdidas y que piensan estrategias y que analizan nuestras estrategias. Y hay un juego de análisis eh, recursivo ahí que es gracioso, que yo en el cuadrito, estas son las estrategias del jugador A y esta es la estrategia del jugador B. Y bueno, yo como jugador A sé cuáles son las posibles estrategias de decisión del jugador B, entonces voy a tomar una decisión en función de esa estrategia que yo sé que el otro va a tomar. Bueno, pero ¿qué pasa? El otro, como es igual que yo, sabe las estrategias que yo voy a tomar y a su vez sabe que yo sé las estrategias que él va a tomar. Entonces sabe que yo voy a tomar una decisión en función de sus estrategias. Entonces va a decir, bueno, me voy a adelantar y voy a suponer que él toma esa decisión en base a mis estrategias y yo voy a cambiar la estrategia. Entonces yo del otro lado sé que él sabe que yo sé sus estrategias y que va a cambiar sus estrategias. Entonces yo voy a cambiar la estrategia que él piensa que yo voy a tomar. Y así infinitamente, digamos, un círculo que va cambiando las decisiones de toma de decisión en función de qué etapa del análisis estemos trabajando. Bueno, John Nash lo que hizo fue determinar cómo alcanzar un punto de equilibrio en donde todos los jugadores no tienen motivos para cambiar su estrategia. Y el jugador que cambia la estrategia, eh, si vos cambias tu estrategia y los otros no cambian, entonces vos efectivamente vas a perder más o vas a ganar menos de lo que podrías ganar si te mantuvieras en la estrategia de punto de equilibrio. Entonces, tuvo una aplicación muy importante en economía, toda esta teoría de la decisión y teoría de juegos. Eh, Tuvo un premio Nobel por ese desarrollo de la teoría de juegos, así que fíjense si no tiene aplicaciones importantes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el universo hostil, ¿qué condiciones tiene? Entonces, jugadores inteligentes y racionales, ambos conocen las opciones del oponente, pero no saben qué va a decidir el otro oponente, no pueden comunicarse entre ellos, la ganancia de uno es la pérdida del otro, solamente en el caso de los juegos suma cero, y cada uno intenta maximizar su utilidad o minimizar su pérdida. Bien. Bueno, existen estrategias, juegos con estrategia pura y con estrategia mixta. Acá vamos a ver un caso de estrategia pura, que es la base, digamos. A ver qué dice. En este juego, cada jugador tiene tres opciones de decisión. Cada jugador tiene que tomar una decisión sin saber la decisión del otro jugador. En el cuadro se muestran las ganancias del jugador A, que a su vez significan las pérdidas del jugador B. Encuentre la estrategia de equilibrio para ambos jugadores y el valor del juego, que se denomina B corta, que resulta como punto de equilibrio. Bueno, en este caso tenemos tres alternativas del jugador A, que es el que maximin, digamos, va a aplicar el criterio de Wall, pesimista,
O sea, entre los... Porque A maximiza, busca su beneficio. Entonces, de los mínimos beneficios va a elegir el máximo. Y el jugador B, que es el que minimiza pérdidas, bueno, de las máximas pérdidas va a buscar la mínima. Bien, entonces, si aplicamos Wall para A, tenemos, ¿cuál es la menor ganancia para A? Bueno, sería 2. Acá la menor ganancia sería menos 1, sería hasta una pérdida. Acá la mejor ganancia sería 4. La peor ganancia sería 4. Bueno, entre las peores, ¿quién es la mejor? 4. Bien, entonces me voy a quedar con la estrategia 3. Y el jugador B va a hacer lo mismo. ¿Cuál es de mis peores pérdidas la mejor? Bueno, tengo peor pérdida, sería en este caso 9, porque la ganancia de A es la pérdida de B. Entonces, 9. ¿Cuál es mi peor pérdida acá? 4. Bien. ¿Cuál es la peor pérdida acá? 9. Bien. Entonces, de las peores pérdidas, buscamos la menor. Bueno, la menor es 4. Listo. Entonces, ahí tenemos una resolución para A y para B. ¿Coincide el valor del juego? Sí, 4. Entonces, significa que hay punto de equilibrio y que es de estrategia pura. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta estrategia? Que el jugador A elige el 100% de las veces la estrategia 3 y el jugador B elige el 100% de las veces la estrategia B2. Esta es la A3 y este es el B2. El valor de juego es 4. A gana 4 y B pierde 4. Bien, este es el juego más simple. A su vez, si aplicamos el criterio de dominancia para ir eliminando estrategias que no tiene sentido analizar, puede ser útil a veces. Entonces hay que em- empezar a eliminar las opciones. Cuando hay estrategia pura, se eliminan todas las opciones y solamente queda la de la estrategia pura. Eso lo podemos verificar acá. Sacamos todas estas líneas para tachar y empezamos a controlar. Si empezamos a controlar en función de A, las estrategias de A ver cuál es mejor que la otra, entonces vemos las ganancias. 9 es mejor que menos 1, 2 es peor que 3. Ok, no se dominan. 9 es mejor que 6, 2 es peor que 4, no se dominan. A ver, menos 1 es peor que 6, 3 es peor que 4, 9 es mejor. Bueno, no se dominan. Ahora analizamos las de B. 9 es peor pérdida que 2, menos 1 es mejor que 3. No. 9 es peor pérdida que 3, menos 1 es mejor que 9, no hay dominancia. Y acá 2 es mejor pérdida que 3, 3 es mejor pérdida que 9 y 4 es mejor pérdida que 5. Entonces B2 domina a B3. La tachamos. Cuando tachamos, volvemos a controlar las de A. 9 es mejor ganancia que menos 1, 2 es peor que 3, 9 es mejor que 6, 2 es peor que 4, menos 1 es peor que 6 y 3 es peor que 4. Ok, entonces esta estrategia 2 está dominada por la estrategia 3. Siempre tiene mejores ganancias que esta otra. Entonces ahora volvemos a analizar B. 9 es mejor que 9 es peor que 2 como pérdida y 6 es peor que 4 como pérdida. Entonces esta B1 está dominada por B2 y volvemos a analizar. 4 es peor ganancia que 2 es peor ganancia que 4. Ok, entonces A1 termina siendo dominada por A3. Finalmente lo único que nos queda es A3, ¿no? Y B2. Listo. Entonces, cuando hay estrategia pura, las dominancias terminan tachando todo y dejando la única estrategia que tiene punto de equilibrio. Pero hay juegos como este, de la base aérea, que no tiene estrategia pura. Entonces ahí se va a recurrir a una combinación de estrategias
que generan a lo largo del tiempo un resultado igual para el jugador A y igual para el jugador B. ¿eh? Pero es a lo largo del tiempo, es en un promedio. Entonces, ¿qué me refiero con combinación de estrategias? Bueno, quiere decir que, a ver, el resultado de este ejercicio, dice el resultado, no, estos son los códigos, bueno, después en otro lado vemos el resultado, pero puede ser, por ejemplo, que el jugador A aplique estrategia A1 el 10% de las veces, A2 el 90% de las veces. Entonces, de manera aleatoria, aplica estas dos estrategias y esta no las aplica. Y el rojo tiene que hacer otra combinación de estrategias, que sería, no sé, la 2 el 50% de las veces y la 3 el 50% de las veces. Esas combinaciones de estrategias le van a dar a lo largo del tiempo un valor esperado, que es igual el de A y el de B, que representa la ganancia de A y representa la pérdida de B. Bien, entonces por eso se llaman estrategias mixtas. Bueno, lo que no les demostré acá es que si uno se va del punto de equilibrio, pierde, en cualquiera del jugador que sea. Bien, analicemos esto, el 4. Si A3, si el jugador A se quiere mover a otra estrategia para ganar, tratar de ganar más, en vez de ganar 4 quiere ganar 9, se va a mover a A1. Pero depende de que B no se mueva de la estrategia óptima. No, depende de que B sí se mueva de la estrategia óptima. Requiere que se mueva B1. Pero si B se mantiene en la estrategia óptima, el jugador A, en vez de ganar 4, va a ganar 2. Y si mueve a 2, va a ganar 3. Y lo mismo analiza B. Si yo me muevo de la estrategia óptima y el otro no se mueve, yo voy a terminar perdiendo más. Entonces, si se mueve a B2 y el jugador A se mantiene en A3, entonces en vez de perder 4 pierde 6. Y acá, si se mueve a B3, en vez de perder 4 pierde 5. Entonces, como los otros no saben si el otro se va a mover de su posición del punto de equilibrio, ambos deberían, si analizan el problema, deberían preferir quedarse en el punto óptimo para perder menos o, eh, o ganar, bueno, perder menos de lo que están perdiendo y no ganar menos de lo que están ganando. Entonces ahí ven cómo existe el punto de equilibrio. A ver, bueno, antes de pasar a la estrategia mixta, hacemos un repaso rápido de este PowerPoint que tiene mucho de teórico. Acá voy a explicar que la teoría del juego se aplica en situaciones de interdependencia estratégica. Ahí vemos que las estrategias son interdependientes de las estrategias del otro. Los componentes de la teoría del juego, los jugadores, las opciones y el valor esperado del resultado. Aplicaciones, bueno, planificación estratégica en función de la competencia. O sea, las empresas ven qué van a hacer sus competencias en el futuro y qué pueden hacer ellos en el futuro, y en función de las combinaciones de las posibles decisiones, qué resultados pueden tener, ¿no? En negociaciones, en licitaciones, por ejemplo, los oferentes pueden analizar la estrategia de los otros, y en todo problema de mente competitivo, dice. Arrancó siendo un tema para el entendimiento de la economía, pero se amplió después a la psicología, a la política, a la biología, las dos veces sociología, filosofía y a la ciencia de la computación. Por ejemplo, lo que es blockchain eh, se aplica a teoría de juegos, donde todos los nodos de la red no cambian de estrategia óptima porque ganarían menos de lo que están ganando, si todos los otros nodos se mantienen cumpliendo las políticas del juego. Y por eso alcanzan el consenso en blockchain.
así que es una aplicación muy reciente. Supuestos de los dos juegos, de los dos jugadores que se tratan de hacer daño. El jugador A, que está en los renglones, el B en las columnas, suma 0 porque la ganancia de A es la pérdida de B. El jugador A recibe las recompensas del jugador B y el jugador B paga la recompensa del jugador A. Bueno, estos son los que iniciaron la teoría de juegos y después John Nash la perfecciona. Después la matriz de juego, donde tenemos las estrategias y las compensaciones, como veníamos viendo similar en teoría de las decisiones. El punto de equilibrio puro en este caso, 5-5. Bueno, explicaciones sobre el punto de equilibrio. El equilibrio de Nash, donde nadie tiene incentivos individuales para cambiar de posición. Y acá hay un ejemplo interesante para que vean, por ejemplo, que se aplica en la realidad. Esto es un juego no cooperativo, le dice acá, que sería competitivo. Modelo de localización espacial de Harold Hotel. Bueno, este es un ejemplito así como muy renombrado. El economista Harold Hotel planteó en 1929 un modelo de localización espacial. En dicho modelo planteaba una situación en la cual dos empresas que vendían un producto homogéneo, o sea, el mismo producto o similar, a un precio dado, o sea, al mismo precio. Entonces a vos te da lo mismo comprar uno o el otro porque tienen la misma calidad y tienen el mismo precio. Tienen que decidir dónde localizarse a lo largo de una ciudad lineal. Entonces esta es la ciudad lineal. Se supone también que los consumidores están uniformemente distribuidos a lo largo de la misma y tienen demandas unitarias. O sea que las personas están todas distribuidas y cada una demanda una unidad. Decide a qué empresa comprar una única unidad de bien. Bien. Los consumidores incurren en un coste de transporte o desplazamiento, por lo que comprarán a la empresa que tengan más cerca. Entonces, como le da lo mismo, compran el que está más cerca, por lógica. Es un comportamiento social lógico. Si las dos empresas eligen la misma ubicación, cada una de ellas abastecerá a la mitad de los consumidores. Entonces esta es la regla de juego. Y si obviamente, si los dos están en la misma posición, en el centro, bueno, la gente va a hacer cola en la fila, en la cola más corta, digamos. Entonces se van distribuyendo uno a cada negocio y van a hacer su compra. Entonces es la regla de juego. ¿Qué dice? Bajo determinadas condiciones, no demasiado restrictas, la idea de equilibrio, entendido como situación en la cual ambas empresas están satisfechas con su localización, es suficiente para resolver este juego. En efecto, solo existe una localización posible en la que se cumple que ninguna de ellas querrá moverse si la otra no lo hace. Bien, esto es lo importante. Existe una localización en donde ninguna va a querer moverse si la otra empresa no lo hace, que es cuando ambas se sitúan en el centro de la ciudad. Entonces, imaginamos, si A y B están acá, bien, entonces si A se quiere mover para este lado, bueno, va a perder un montón de clientes porque solamente va a capturar los de este lado y la mitad de este lado, porque la otra mitad se la va a quedar B que está acá, también parado. Entonces no le conviene moverse si B no se mueve. La única forma sería que A y B acuerden en ponerse una acá y la otra acá, entonces la mitad de la gente sea para acá, la otra mitad para acá, y este para acá y se reparten parejo. Pero tienen que confiar en que el otro no se va a poner en el centro. Entonces ninguno va a confiar en el otro y los dos van a estar en el centro. Bueno, eso cómo se ve en las ciudades realmente y por qué existen los centros. Bueno, ¿por qué están todos los negocios de la misma categoría, del mismo producto cerca? Y bueno, por esta razón, porque los clientes quieren ir al lugar que esté más cerca para comprar el mismo producto. Entonces,
Si vos te vas a la esquina de la ciudad, vas a perder, la gente no va a ir a buscarte a la esquina de la ciudad, va ni al centro. Entonces todos los negocios tratan de estar juntos, cerca y competir por la calidad de atención y no por el producto que lo tienen todos los otros igual que ellos, digamos. Entonces es un fenómeno social que tiene que ver con esta teoría de juegos. Bueno, ¿para qué nos sirve este modelo? Para identificar una fuerza importante que influirá en las situaciones parecidas a esta, que se conoce como principio de diferenciación mínima. Claro, porque los negocios son lo mismo. Acá está el tema de la explicación de la utilización en blockchain. Acá tienen el artículo completo si lo quieren leer. Y existen juegos, aparte de los que ya le dije, hay juegos de suma constante, donde hay una masa que se reparten entre los jugadores. Entonces, la sumatoria de las ganancias de cada jugador da la masa total. Por ejemplo, este que dice que hay dos cadenas de televisión que tienen 100 millones de espectadores, de televidentes, y bueno, según lo que ponga una cadena y lo que ponga la otra, cuánto va a capturar la red 1 de televidentes. Bueno, en este caso, si pone película de acción y la otra también pone película de acción, bueno, va a capturar el 35% de la gente. Entonces, se supone que la red 2 tiene el resto, tiene el 65%. Entonces, es suma cero, suma constante, siempre suma 100. La ganancia de uno y la ganancia del otro. En este caso, no es que uno le quita un recurso al otro, no es como el casino que te quita la plata a vos y vos perdes, o vos le sacás al casino si ganas. ¿Mm? Pero bueno, también se analiza igual que como vimos recién el punto de equilibrio. Cuando vemos del punto de equilibrio, cuando lo vemos del punto del jugador que maximiza. Bien, acá está el punto de equilibrio en 45, en poner telenovela 1 y película de acción el otro. Después viene la estrategia mixta, que es lo que le explicaba, cuando no hay coincidencia no hay punto de equilibrio, vamos a sacar la estrategia mixta, la vamos a deducir. Bueno, ejemplo de sin punto de equilibrio. Tenemos el jugador A y el B, y si hacemos igual para A, sacamos peor ganancia 2, peor ganancia menos 1, peor ganancia 4. Ahora si hacemos para B, las peores pérdidas, peor pérdida 9, peor pérdida 8, peor pérdida 9. Entre las peores pérdidas la mejor es 8. Y entre las peores ganancias la mejor es 4. Entonces vemos que no coinciden, entonces no hay punto de equilibrio puro. Y de ahí es que pasamos a aplicar todo lo que es el procedimiento para generar las estrategias mixtas. Bien, bueno, y ahora les tengo que explicar primero con programación lineal cómo se determina el punto de equilibrio y luego con método gráfico. Hasta ahora venimos bien. Es la 1 y cuarto. Vamos a explicar entonces cómo se hace el tema de punto de equilibrio. Y creo que vamos a llegar hasta ahí nomás. A explicar cómo se logra encontrar el punto de equilibrio para el práctico. Y después, bueno, las clases que vienen haremos ejercicios. O bueno, ustedes pueden empezar a implementar la metodología y resolver los ejercicios. Le paso ejercicios resueltos para ver si se entienden. Bien. Entonces tenemos un ejercicio como este. No tenemos punto de equilibrio. Bueno. ¿Cómo se empieza a resolver el punto de equilibrio? Ya dijimos que va a ser una combinación de estrategias. Entonces,
estas probabilidades de acá son las probabilidades con las que debería el jugador A jugar la 1, 2 o 3, la estrategia 1, 2 o 3. Entonces, son incógnitas. No sabemos con qué probabilidad la tiene que ejecutar, pero lo ponemos como incógnita. Y lo mismo B tiene sus probabilidades, Q1, Q2 y Q3. Entonces, son las probabilidades con las que tiene que ejecutar 1, 2 y 3 para lograr el punto de equilibrio. Y son incógnitas, no las sabemos. ¿Qué podemos hacer? Aplicar obviamente la dominancia para tratar de eliminar estrategias que están dominadas y no tienen sentido analizar. En este caso creo que esta es peor, mejor pérdida que 3, mejor pérdida que 9, mejor pérdida que 5. Bueno, B2 domina B3, entonces la eliminamos. Pero después no hay más estrategias dominadas. Bien. Pero eso es solamente para eliminar estrategias que no tiene sentido analizar. Pero si no las sacamos, no pasa nada. Se puede resolver lo mismo el ejercicio en programación lineal. Bueno, ahí redujimos esta matriz y esto de lograr que haya solamente dos probabilidades para uno de los dos jugadores hace que una probabilidad la podamos poner en función de la otra, ¿no? Como Q1 y Q2, pero Q2 es el complemento de Q1. Entonces la pasamos a que sea la probabilidad asociada a la Q1. Y ahí reducimos la cantidad de variables. A ver, esto de que se nos flechita. Bueno, ¿cómo se resuelve? Con programación lineal. Es facilísimo con programación lineal. Por eso a mí me gusta, pero en los parciales se suele tomar con método gráfico. Bueno, jugador B. Podemos arrancar por cualquiera de los dos jugadores. Y acá vemos que arrancamos con la tabla completa, si bien ahora elimino la estrategia 3 de B. Bueno, jugador B, ¿qué objetivo tiene? Minimizar pérdidas. Entonces va a tratar de minimizar B, que es el valor del juego. Bien. ¿Cuáles son las restricciones a las que tiene que estar sujeta B? Bueno, son estas. Por un lado, esta, que la sumatoria de las probabilidades Q de 1, entonces se distribuye la probabilidad entre todas sus opciones, entonces sumatoria de Q igual a 1, y después lo que va a hacer B es tratar de encontrar la combinación lineal, digamos, de estas ecuaciones que den resultados menores al valor del juego. Entonces por eso dice B menor o igual a, y acá está la combinación de esta estrategia. B1, cuando el jugador A elige la estrategia 1, B2 y B3. Todo para cuando el jugador A elige la 1. Entonces, la combinación de esta ganancia y esta ganancia multiplicada por sus probabilidades va a dar un valor esperado. Y ese valor esperado queremos que sea menor a B, que es el valor del juego. Entonces, esa es una restricción. La combinación de estas tres, con sus tres probabilidades, bueno, qué valor nos darían a lo largo del tiempo. Luego, cuando A cambia estrategia a la 2, entonces B, ¿con qué probabilidad tiene que aplicar B1, B2 y B3? Entonces, menos 1 por Q1, 8 por Q2 y 9 por Q9. 9 por Q3. Entonces acá tenés sumatoria de menos 1 por Q1, 8 por Q2 y 9 por Q3, menor o igual al valor de juego. Y luego la última combinación de estrategias de B1, B2 y B3 cuando A decide la estrategia 3. Entonces 6 por Q1, 4 por Q2 y 5 por Q3. 6, 4 y 5. Menor o igual a B. Listo.
condición final de que todas las variables sean mayor o igual a 0. Esto es, para programación lineal, es la condición final. Perfecto. Bueno, este programa, si se resuelve por simplex o por software, nos va a dar el valor de juego y nos va a dar los valores de Q. Lo mismo sucede, seguramente está por acá la resolución, ya la vamos a buscar. Lo mismo sucede para el jugador A. Bueno, el jugador A ve las formas del otro, en el otro sentido. Tiene 3 probabilidades para aplicar a sus 3 estrategias. Y bueno, dice, cuando B elija B1, yo quiero obtener un valor del juego lo mayor, lo más grande posible. Entonces su función objetivo es maximización de B. Bien. Su restricción de probabilidades también. La sumatoria de probabilidades acá igual a 1. Tiene que dar 100%. Y después va a decir, bueno, que el valor esperado de sus 3 estrategias cuando B elige B1 tiene que ser mayor al valor del juego. Entonces, 9 por P1 menos 1 por P2 y 6 por P3. Bien, la sumatoria de esos resultados por esas probabilidades quiero que sea mayor o igual al valor del juego. Después, este 2 por P, 8 por P y 4 por P. Bueno, la sumatoria de eso mayor o igual a B. Y luego la combinación de estrategias para cuando B elige 3. Bueno, el 3 por la probabilidad, el 9 por la probabilidad y el 5 por la probabilidad. La sumatoria mayor o igual al valor de juego. Bien. Entonces construimos todas las restricciones y podemos resolver el ejercicio y nos va a dar el mismo B que le dio para el otro jugador, pero nos va a dar con qué probabilidad tiene que ejecutar estas decisiones. A ver, Profe, sí. eso le iba a preguntar, ¿qué representaban los P y los Q que se obtengan? Son las probabilidades con las que tiene que aplicar el jugador las estrategias. A ver, este ejercicio está resuelto con método gráfico y al final estos son los resultados. A ver si está escrito. Bueno, ¿cuál es el resultado que te va a dar el software? Te va a decir que P1 vale 0, P2 vale 2 sobre 11 y P3 vale 9 sobre 11. Entonces, estas son las probabilidades con las que tiene que aplicarse cada alternativa. Entonces, 2 sobre 11, ¿cuánto es? 2 sobre 11. Es el 18%. Entonces, A tiene que jugar la estrategia 2 el 18% de las veces. Y la estrategia 3 el resto. Porque P1 es 0. Entonces, menos 1 nos da 81,8. Bueno, el 81,8 de las veces tiene que jugar la estrategia 3. Y esto de manera aleatoria. Y el jugador B tiene que jugar 4 sobre 11, o sea, el 36% de las veces tiene que elegir B1 de manera aleatoria, y el resto, que vendría a ser el 63% de las veces, tiene que elegir B2 de manera aleatoria. Y B3 sería 0, no la elige nunca. Igual que A1 también es 0, no la elige nunca. Y el valor del juego va a ser 52 sobre 11. 4.72. Entonces A va a ganar 4.72 a lo largo del tiempo y B va a perder 4.72 a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo se resolvería esto pero con método gráfico? Bien. Acá ¿qué tachamos? Bueno, es casi lo mismo que programación lineal, pero vamos a construir un sistema de ecuaciones. Bien, habíamos visto
¿Qué necesitamos? Yo les dije, necesitamos que uno de los dos jugadores tenga solamente dos estrategias para tener dos coordenadas. Entonces, en este caso B quedó con Q1 y Q2. Entonces, si se fijan, en el programación lineal tachamos función objetivo, tachamos la alternativa 3, sacamos las restricciones de Q y este mayor o igual, y nos quedan estas restricciones, o estas inecuaciones, que son la combinación de estrategias B1 y B2 por Q1 y Q2 menor o igual a B. Entonces, 2 por Q y 9 por Q1 más 2 por Q2 menor o igual a B, una recta. Bueno, sí. Después tenemos la otra. Menos 1 por Q1 y 8 por Q2. Y 9 y 8 por Q1 y por Q2. No, pero 6 y 4, Q1 y Q2. 6 y 4. Bien. Tenemos estas tres inecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer para que nos quede una recta? Reemplazar Q2 en función de Q1, por ejemplo. O al revés. ¿Cómo nos quedan las ecuaciones? Así. Q1 y Q1. Entonces son las mismas, pero reemplazamos Q2 por Q1. Y acá también. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos estas tres inecuaciones que las podemos graficar. Bueno, ¿cómo las graficamos? Hacemos un eje de coordenadas y ponemos cuando acá la variación de Q y acá la variación de B. Entonces, cuando Q valga 0 y cuando Q vale 1. Vamos a graficar los dos puntos, porque como esto es una probabilidad, Q vale 0 o 1, o sea, entre 0 y 1. Entonces, cuando Q1 valga 0, vamos a poder graficar la recta 1. Entonces, esto es 0, entonces se elimina el 9 y queda un 2. 2 por 1. Porque Q valía 0 al principio. Entonces el resultado es 2. Entonces acá sería esta la recta 1. El primer punto es acá, en el punto 1. Y ahora hacemos la otra evaluación. Cuando Q vale 1. Cuando vale 1, acá es 9 y acá es 0. Entonces el resultado, 9. Entonces el otro punto es acá. Graficamos recta 1. Y así graficamos recta 2. Cuando Q valga 0, vale menos 1. No, cuando Q vale 0, vale 8. Entonces, este punto. Y cuando Q vale 1, este se elimina y queda menos 1. Bueno, cuando Q vale 1, menos 1. Entonces graficamos el otro. Y así en la última recta, la 3. Cuando Q vale 1, este es 0, entonces vale 6. Acá. Y cuando Q vale 1, se elimina. No, cuando Q valga 0, vale 4. Este es 4 en realidad. Y cuando Q valga 1, esto es 0 y esto es 6. Entonces vale 6 acá. Cuando Q vale 1 vale 6. Perfecto. Entonces esta es la recta 3. Bueno, el jugador B es el minimizante. Entonces acá tenemos que tener el concepto. ¿Cuál es el espacio de soluciones de B? B de las peores pérdidas busca la más chica. Entonces se fija de acá, de las peores pérdidas, ¿cuál es la más chica? Y el punto más chico de intersección de rectas es entre la 2 y 3, entre estas dos estrategias. En realidad entre estas dos rectas que se dibujan acá. Bueno, el punto de equilibrio va a estar acá, definiendo qué valor tiene Q1 para esta intersección. Entonces vamos a hacer la intersección entre recta 1, entre recta 2 y 3 y vamos a determinar Q y de ahí vamos a determinar todos los valores. Entonces igualamos las dos funciones. Bueno, distribuimos, resolvemos y despejamos Q1, que nos queda 4 sobre 11. Entonces, como Q1 es 4 sobre 11, Q2 es el complemento. Bien. Resolvimos qué valor tiene que tener Q. Entonces ahora lo implementamos en una de las ecuaciones, que esta sería la ecuación 2. Bueno, ponemos Q 4 sobre 11 y acá
1 menos 4 sobre 11 y nos da 52,11 igual a B. Nos da el valor de juego. Ahora si queremos resolver para A, hay que pasar nuestras ecuaciones. En el caso de A tenían tres variables, P1, P2, P3. Bueno, entonces, ¿cómo quedaban? 9, 1 y 6. 9 por P1, 2 P2, menos 1 por P2 y 6 P3. Mayor o igual a B. Y este otro era 2, 8 y 4. 2, 8 y 4 por las probabilidades. Bien. No podemos hacer un sistema de ecuaciones con 3P. Necesitamos que haya 2. Entonces, si recordamos, en la resolución de jugador B, en el punto de equilibrio solamente participaban 2 de las rectas. Entonces, la que no participa es la recta 1. Entonces, la estrategia que se elimina es esa, la que no participaba del punto de equilibrio. Entonces, se elimina la estrategia 1 y ahí sí nos quedan ecuaciones de dos variables. Entonces, se elimina el 9 y el 2. Queda de acá en adelante. Entonces, tenemos el 1 y el 6, el 8 y el 4. Mayor o igual a B. Y bueno, ahí hacemos lo mismo. Bueno, entonces graficamos B, P, ponemos entre 0 y 1 y decimos cuando P vale 0 va a valer el resultado acá es 6, entonces esta. Y cuando P valga 1, entonces el resultado va a ser menos 1. Luego cuando P valga 0, el resultado es 4, es este. Y cuando P vale 1, el resultado es 8. Y nos va a quedar dos rectas nada más, o sea, sí o sí tenemos que hacer intersección entre estas dos. Y vamos a terminar el valor de P. A ver. Bueno, no, en realidad como ni siquiera necesitamos sacar el valor de P. Como ya sabemos B, ¿no? Ya conocemos B, ponemos a P1 en función de P2, por ejemplo, y ya tenemos una sola variable en la recta, en la ecuación. Entonces reemplazamos P por el valor de juego, que ya lo sabemos, que es 52,11. Entonces ponemos 52,11 igual a una de las inecuaciones y queda P2 es igual a 2 sobre 11. Entonces deducimos que P3, que es 1 menos P, es 9 sobre 11, el complemento. Entonces, P1 queda en 0 porque estuvo anulada y nos queda el P2 2 sobre 11 y el P3 9 sobre 11. Y ya está. Sabemos las probabilidades que tiene que utilizar el jugador A para obtener el valor de juego 52 sobre 11 y sabemos las probabilidades con que tiene que ejecutar el valor el jugador B, las probabilidades Q para llegar a 52 sobre 11, que son estas dos, 4 sobre 11 y 7 sobre 11. Q1 y Q2, o sea, estrategia 1 y 2. Bien. Entonces, ahí vimos los dos métodos de resolución. Queda nomás ponerse a practicar en los ejercicios de la guía. A ver, yo les voy a pasar. Entonces, en teoría de juegos, el ejercicio yo elegí como caso representativo esto del aeropuerto y el otro ejercicio, bueno, el de punto de equilibrio. El caso del aeropuerto es el ejercicio para arrancar, que es el ejercicio número 5. Bien. Es un poco largo el ejercicio, pero bueno, no sé si quieren que
lo podemos leer para que entiendan las reglas del juego y después entiendan acá qué es lo que está hecho. Porque bueno, lo importante es más que nada determinar las compensaciones de cada jugador y después aplicar el método, ya sea programación lineal o método gráfico. En el caso este no se puede aplicar método gráfico porque no se puede reducir a dos opciones a ninguno de los jugadores. Siempre le quedan tres opciones. Entonces sí o sí es por programación lineal. Bueno, veamos qué dice el ejercicio y así se entienden las reglas. Dice, el ejército azul y rojo están peleando. Existen dos aeropuertos que están valuados en 20 y 8 millones de dólares cada uno, los cuales pertenecen al ejército rojo. O sea, el ejército rojo es dueño de esos dos, entonces es el que se defiende. El ejército azul pretende destruirlos y cabe destacar, pretende destruirlos. Debe atacar uno o ambos aeropuertos y provocar el mayor daño posible. O sea, puede atacar a uno de los dos o a los dos. Y tiene que destruir lo más que pueda, medido en dólares, millones de dólares. El ejército rojo debe minimizar el daño. Cada ejército puede asignar el total de sus fuerzas a un aeropuerto o asignar la mitad de las fuerzas a cada aeropuerto, ¿no? Distribuirse o concentrarse. Y acá dice las reglas. Una instalación experimenta un daño del 25% si se le ataca y defiende con fuerza total. O sea, si los dos se enfocan en un solo lado, en proteger y atacar, el A genera un daño del 25% del valor total del aeropuerto. El 25% de 20 o el 25% de 8. Después dice 10% si se ataca y defiende con la mitad de las fuerzas. Entonces, si están distribuidos, la mitad se ataca y la mitad se defiende, 10% de daño se logra, nada más. 50% si es atacado con fuerza total y defendido con la mitad. Entonces uno se concentra en atacar todo en uno y este justo defendió con la mitad cada uno. Bueno, 50% de destrucción. Ahora, 100% de destrucción. Cualquier instalación que es atacada con la mitad o la totalidad de las fuerzas, pero que no es defendida. Obvio, entonces, si las van a atacar y nadie las defiende, la destruyen totalmente, sea con la mitad o con toda la fuerza. Y 0% de destrucción, una instalación a la que no se ataque o a la que se ataque con la mitad. Y sea defendida con el total de sus fuerzas. Okay. Si no la atacamos no se destruye, pero si la atacamos con la mitad de la fuerza y el otro se defiende con el 100%, entonces cero destrucción. Determina estrategias óptimas para ambos ejércitos. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las estrategias óptimas? Bueno, acá era el A puede decir atacar todos al 1 y 0 al 2, 0 al 1, todo al 2, o 50 al 1 y 50 al 2, hablando de los aeropuertos. Y el ejército rojo puede defender con todo al 1, con todo al 2 o con la mitad cada uno. No tiene sentido las estrategias de no defender ninguno y no tiene sentido la estrategia de no atacar ninguno. Si controlamos, no hay dominancias en estas estrategias, entonces nos queda un 3×3. Bueno, ¿cómo se calculan las compensaciones que están acá? Bueno, calculando qué pasa en cada situación. A ataca 100% el 1 y B defiende 100% el 1. Entonces este 5 es el resultado de eso. Como atacamos el 1 que valía 20 millones, el 1 es el que tiene 20 millones, sí, está bien. Atacamos con 100 y defendimos con 100, obteníamos 25% de destrucción. Entonces, 25% de 20 millones. Al otro, de 8 millones, no lo tocamos. Entonces, 0. Esta otra,
ataqué con 100% al 2. Y ¿qué pasó? Que él hizo el rojo. Defendió con 100% al 1. Entonces, el 1 no le pasó nada, pero el 2 sí, lo destruimos al 100% porque no había nadie en el 2. Entonces, 100%. Ganancia de A, 8 millones de destrucción. Y en este otro caso, el A dice voy a atacar mitad y mitad, y el otro decidió defender al 1. Entonces, como se atacó con la mitad y se defendió con el 100, se le produjo 0 daño. Y el otro, como se atacó con la mitad y no se defendió, se produjo 100% de daño. Entonces ganancia 8. Bien. Y después están las otras situaciones. A ver esta. Que ataco con 100 al 1 y acá defendieron con 100 al 2. Entonces logré destrucción del 100% al 1 y al 2 no lo toqué. Y esta otra situación que dice ataco con 100 al 1, entonces, y se defiende con la mitad. Obtengo 50% de destrucción. Ahí está. Entonces ataco con 100 al 1, se defiende con la mitad, obtengo 50% de destrucción total. Y el otro no lo toco porque no lo ataqué. Bueno, de esa manera se calculan las compensaciones de esta matriz. Entonces vemos que acá 5, 20, 10, 8, 2, 4, 8, 20 y 2.8. Bueno, vemos que las mejores ganancias se obtienen acá, al 50 y 50, cuando defiende uno solo B, o cuando yo está con el 100 y acá se defiende el otro. Bien. Y la menor ganancia la obtengo acá cuando ataco con 100% al 2 y B defiende al 2, justo. Entonces gano el 25% de 8 y nada más. Bueno, para resolver, aplico wall y veo peores ganancias 5, 2 y 2,8. Bien, de las peores, la mejor es 5. Acá peores pérdidas del ejército rojo. 8, 20 y 10. Bueno, de las peores pérdidas, la mejor es 8. Entonces, vemos que no hay punto de equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, asignar probabilidades a las estrategias de A, asignar probabilidades a la estrategia de B y escribir el programa de programación lineal para ejército azul maximizar, y ahora la combinación de estos valores con estas probabilidades, ¿no? 588, 588, la sumatoria de probabilidades igual a 1 y listo. Y para B lo mismo, la combinación de estos valores con estas probabilidades para cada línea, y hacemos las tres ecuaciones y la sumatoria de Q igual a 1, y acá sí minimización de B. Bueno, para el software tienen que plantearlo así. En el software en el Lindo hay otro ejercicio, otro software online que yo utilicé, hay otras páginas. Pero lo que les quería decir es que este está para Lindo directamente. Que el B, si se fijan, tendría que estar acá, mayor o igual a B. Bueno, el software no puede haber variables ahí, tiene que haber números del lado derecho. Entonces pasamos la variable a este otro lado y acá queda un menos B y acá queda igual a 0. Entonces, de esta forma es que el software lo puede resolver. No puede quedar la B de ese lado. Entonces, esta es la programación para Lindo, el software Lindo. No sé por qué no está escrito, pero es para el software Lindo. Lo envío atrás. No, bueno. Y si lo resolvemos, nos va a dar la solución óptima. Z es 667, que vendría a ser el valor de juego, B. Y dice, tengo que aplicar la estrategia 1 el 44% de las veces,
la estrategia 2 el 55% y la estrategia 3 el 0% de las veces. Valor de juego 6.67. O sea que el ejército A, aplicando esa estrategia combinada, cada vez que va a atacar a los aeropuertos, bueno, ganaría 6.67 en promedio. Y B perdería eso. ¿Y cuál estrategia tiene que aplicar B? Bueno, Q1 el 66% de las veces y Q3 el 33% de las veces. Valor de juego 6.67. ¿Ven? Sería lo que perdería en promedio. Bueno, esto es lo que tienen que copiar y pegar en el lindo, digamos. Bueno, no lo demoro más, que ya se hizo tarde, 15 minutos más tarde. Pero ya tienen una idea de cómo se resuelven los ejercicios. Así que les paso los ejercicios, practiquen y cualquier cosa que tengan dudas, les puedo pasar videos de resolución de ejercicios de teoría de juegos. ¿Mm? A ver si la clase que viene, bueno, despejamos alguna duda y seguimos por otro tema. Bueno, ponemos la pausa acá. Listo.